Qué hermoso es estar en la casa de Dios, ¿verdad? Vamos a hablar sobre algo muy interesante. Este día tenemos visita y están los esposos Rodríguez y ellos van a traernos algo muy interesante, muy importante, porque ¿de qué tamaño es el amor de Dios? ¿Cómo podemos nosotros medir su amor? A veces nosotros pensamos que le hemos fallado de una forma que Él ya no nos quiere. Ya se apartó de nosotros y ya no nos quiere más. Pero después, cuando comenzamos y nos metemos con Él y nos acercamos a Él, nos damos cuenta que wow, qué grande es su amor. En esta mañana, hermanos, vamos a tener a los esposos Rodríguez, Susana y Ricardo, y ellos van a estar hablándonos de algo tan importante, tan interesante, que yo sé que les va a bendecir sus vidas. Así que para mí es un honor presentar a Ricardo y a Susana. Ricardo va a estar presentando luego a Susana. Dios les bendiga en esta mañana. Pueden tomar su lugar. Nos sentimos súper contentos de estar con ustedes en esta mañana por muchas razones. Agradecemos a vuestros pastores por la oportunidad que nos dan de abrir nuestros corazones en este día y contarles nuestra historia. Una historia de amor, común como cualquiera, pero diferente como ninguna. Es algo inusual compartir lo que le vamos a compartir en este día, pero es importante que usted sepa que para Dios no hay nada imposible, que nuestro Dios es un Dios de restauración, un Dios de segundas oportunidades, un Dios que cuando el arrepentimiento se encuentra con el perdón permite que lo imposible se convierta en posible. ¿Cuánto lo creen? Entonces estamos súper contentos, agradecidos, y más adelante le estaré presentando a mi esposa, pero ¿me permiten cantar algo? ¿Está bien con ustedes? Sí, qué bueno. Yo lo iba a hacer como quiera, pero gracias por el apoyo. Dios no falla. Dígale que está a su lado: Dios no falla. Para los de fe ya casi muerta, los que tienen la esperanza en vida artificial, para el corazón que se despierta y deja de soñar en esos momentos incalmables de la espera y la inseguridad. Es preciso y tan indispensable recordar: Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Lo prometido en un instante llegará. Oh, Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Siga adelante, no te rindas, ya verás que todo ha sido parte de un proceso, que el tiempo de la prueba pasará. Y aunque hoy no puedas entenderlo, no, Él no se equivoca, tiene un plan. Yo lo creo. ¿Cuánto lo creen? Sí, Dios no falla, iglesia. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Oh sí, gracias mi Dios. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Lo prometido en un instante llegará.
no dudes más. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Siga adelante, no te rindas, ya verás que todo ha sido parte de un proceso, que el tiempo de la prueba pasará. Y aunque hoy no puedas entenderlo, no, Él no se equivoca, tiene un plan. Yo lo creo. Escucha, esto es para ti, dice: para todo aquel que está esperando esa voz de estruendo en la tormenta, escucha. Dios en el silencio sigue obrando, nunca fallará. ¿Cuánto lo creen en este día? Amén. Dios no falla, iglesia. Oh, no. Gracias, mi Dios. Dios no falla, Dios no falla. Yo lo creo, yo lo sé. Dios no falla, Dios no falla. Dios no falla, Dios no falla. Si lo digo, Él lo hará. Dios no falla, Dios no falla. Sí, Dios no falla. Lo prometido llegará. Dios no falla. En el nombre de Jesús, Dios no falla. Dale un aplauso fuerte al Rey. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Él siempre permanece fiel a tu lado. Bueno, como ya sabe, mi nombre es Ricardo Rodríguez. Yo soy cubano. No sé si habrá algún cubano aquí en este día. Ni uno. Mi esposa es colombiana. ¿Habrá algún colombiano? A ver. Ni uno. ¿Habrá algún mexicano aquí en este día? Tal vez. Sentía un discernimiento que Dios me dio, que en Texas había un mexicano. ¿Hay puertorriqueños? ¿Hay salvadoreños? ¿Hay guatemaltecos? ¿Costarricenses? ¿Nicaragüenses? ¿Chilenos? ¿Hondureños? ¿De Argentina? ¿De dónde? ¿De quién más? Panamá también. Venezuela. Talibán, ¿no? Bien, vamos a dejarlo ahí. Dios es bueno, iglesia, y nos sentimos alegres. Mira, yo me crié en la iglesia desde que tengo noción. Me crié en los caminos de Dios por una madre y una abuela. Me instruyeron en los caminos de Dios. Mi papá falleció desafortunadamente cuando yo tenía apenas un mes de nacido, allá en Cuba, y mi madre quedó viuda a los 29 años de edad. Nunca se volvió a casar, se dedicó a criarme a mí y a mi hermana, y me instruyó en los caminos de Dios. Mi madre vive todavía, tiene 82 años. Así es, tremendo. Y maneja todavía. Sí, me da miedo hasta decirlo. Vive independiente, no le gusta vivir con nadie, tiene su propia casa, es muy independiente, se considera joven todavía. Sí, ¿sabe cómo yo sé que se considera joven? Mi esposa y yo nos toca viajar por todo este planeta. Siempre estamos en un avión, en otra ciudad, otro país, y siempre estoy llamando a ver cómo está mi mamá. Y el otro día la llamé: mami, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes? Y me dijo estas palabras: aquí estoy con tu tía preparándole comida para las viejitas de la iglesia. Yeah. Me alegra que usted entendió how hilarious that is. Ella le está preparando comida para las viejitas. Eso me trae tantas preguntas. Primero, o sea, ¿qué edad piensa mi mamá que tiene? Y segunda, ¿qué edad tendrá las viejitas de la iglesia de mi mamá que ella es joven? Bueno, ni modo, pero esa es mi madre. Entonces hace unos años atrás, yo llegué a donde ella, un poco cargado, atravesando una de las muchas crisis en la vida que llegan a uno. Y me dio una frase que me impactó mucho. Me dijo: calma, que Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Y eso me conmovió. La escribí, y unos años después nació esta canción basada en esa frase,
que quiero compartir con ustedes, dejándoles saber con ella que Dios tiene un plan, que Dios no se ha olvidado, que las tormentas no vienen simplemente para hacerte sentir mal, sentirte fracasado, para destruirte, que Dios te está procesando para algo glorioso. ¿Cuánto lo creen? So, ten calma, que lo mejor está por venir en el nombre de Cristo. Oh, yeah. Recuerdo cuando niño sus palabras, consejos de una madre fiel y sabia, no se olvidan, para siempre quedarán. Ella vuelve una y otra vez, como lámpara a mis pies, cuando siento desmayar. Calma, que la vida no se acaba, y con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Yo sé que piensas que tu historia acaba, que el final no ha sido cuento de hadas, que tus sueños no verán la realidad. Oh, pero no te rindas de confianza, que la última palabra Dios es quien la escribirá. Sí, Señor. Calma, que la vida no se acaba, y con el sol de la mañana volverás a sonreír. Oh, calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Fiel a sus promesas, ya verás si solo esperas algo grande viene para ti. Lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre. Algo grande viene para ti. Calma, que la vida no se acaba, y con el sol de la mañana volverás a sonreír. Oh, calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Calma, calma, calma. Sí, Señor. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. No te rindas. A través de los años muchos me han preguntado: ¿cómo te inspiras para escribir? ¿Cómo nacen tus canciones? ¿Qué haces? ¿Te separas y buscas de Dios? ¿Vas a un lugar secreto, un sitio tranquilo? ¿Subes a una montaña? Y yo siempre les digo: mira, lo mío siempre es el proceso. Canto de cosas que yo he vivido. No puedo fingir lo que canto. Yo hablo de la calma que Dios trae en las tormentas porque la he experimentado. Hablo del amor de Dios porque reconozco que Él me ama a pesar de mis faltas y mis rebeliones. Hablo de la esperanza que tenemos en Él, de que Él no falla porque Él ha sido fiel a mi vida. ¿Cuántos pueden decir igual? Entonces, hasta hace poco, hasta hace 2 años, no hemos contado nuestra historia porque es una historia poderosa. Lo que le vamos a contar en este día es algo que sucedió hace más de 20 años atrás, apenas
comenzando en nuestro matrimonio, pero fue el catalítico, lo que Dios usó para lanzar mi ministerio y ahora juntos con mi esposa, nuestro ministerio, hablando acerca de la esperanza que hay en Cristo Jesús, hablándole a las parejas. Lo que va a escuchar en esta tarde es una historia verídica, es nuestra historia, es nuestro proceso. Yo no sé si Dios te está procesando en este día, si te está puliendo, si te está quebrantando, si estás atravesando tormentas o crisis, pero sí sé que Dios tiene un plan. No te rindas. Yo quisiera invitar a mi esposa en esta tarde a que pase conmigo y vamos a abrir nuestros corazones y dejarle saber que para Dios no hay nada imposible. Buenas tardes, iglesia. Qué gusto estar aquí con ustedes hoy. Saben, si no hay familias sanas, no puede haber una iglesia sana. Y tenemos que buscar esa sanidad, esa iglesia que esté sólida en el Señor para poder brindarle al mundo el amor de Dios. Así es. Susi y yo nos conocimos jóvenes hace más de 27 años atrás. Nos casamos jóvenes. Al año de habernos conocido, nos casamos. Para mí fue amor a primera vista. Yo creo que tal vez para ella fue tercera o cuarta vista, pero no me importa, no me ofendo. Yo recuerdo que yo la vi y yo dije, wow, yo quiero conocer a esta muchacha, y nuestra amistad se convirtió en noviazgo y noviazgo rápidamente en matrimonio, y al año de habernos conocido ya estábamos casados. Dios nos bendijo con una casa allá en Miami muy temprano en nuestro matrimonio. A los 3 meses de habernos casado compramos nuestra primera casa. Y usted dirá, wow, ustedes tienen dinero. No, venimos los dos de bajos recursos. Lo que sucede, hay que leer el fine print. Cuando le digo que compramos una casa, tiene que entender que la casa costó $21,000. ¿Cuántos quieren una casa en Miami por $21,000? Amén. Tremendo. Pero fue una casa que compramos después que pasó el huracán Andrew allá en Miami, un huracán que en el 92 arrasó con toda la ciudad y no quedaron casas en pie. Lo único que habían eran paredes. Nosotros compramos 4 paredes, sin techo, sin puertas, sin ventanas, sin nada por dentro, y por eso logramos comprar una casa. Y a los 6 meses después de haber trabajado fuerte en ella, nos mudamos en esta simple, humilde casa y empezamos a vivir nuestra vida como marido y mujer. Abrimos una librería cristiana, la cual Susi y yo comenzamos a atender, pero justo cuando abrimos esta librería me llama la iglesia y me dice que quieren darme un trabajo en la iglesia como director de alabanza. Yo con gusto dije, pues claro que sí. ¿A cuántos le gusta servir a Dios? Amén. Creo que todos. Y para mí fue un gran privilegio. Me dieron un salario pequeño, mínimo. O sea, ustedes ven así, más o menos más pequeño que eso. Era mínimo, pero yo lo hubiese hecho de gratis. Porque hasta el día de hoy amo servir a Dios. Y hacer algo como dirigir la alabanza en la iglesia era un gran privilegio para mí. Lo que sucedió fue esto. En 4 años la iglesia tuvo un crecimiento extraordinario. Fuimos de 300 miembros a 2,000. Entonces el domingo al principio yo dirigía en un servicio y a los 4 años eran 5 servicios. Empezábamos a las 7 de la mañana y terminábamos prácticamente como a las 10 de la noche. Había un break en el medio de descanso, pero todo el día. Y durante la semana trabajaba de 9 a 5, también de martes a viernes, y en las noches siempre había algo que hacer. Reuniones administrativas, servicios, ensayos, una y otra cosa. No hay nada mal con servir a Dios. Y lo digo otra vez, es un gran privilegio. El problema está en pensar que si uno se ocupa de la casa de Dios, Dios se ocupa de la casa de uno. ¿Me escuchó bien? Eso es un problema, porque eso no es bíblico. En ningún lugar Dios te dice, sírveme a mí que yo me encargo de tu esposa, de tus hijos. Dios nos ha llamado primero a ser sacerdotes de nuestros hogares. Y de nada vale que conquistemos al mundo, seamos los mejores ministros salmistas, estemos viajando por todo el mundo y nuestros hijos estén perdidos, no tengan padre, no tengan dirección, no saben su identidad, porque nosotros estamos sirviendo a Dios. Eso no es bíblico. Y hay una generación que ha pagado un gran precio por esos errores de nuestros padres. Hay muchos hijos hoy en día que no quieren saber de Dios, no quieren saber de iglesia, porque perdieron a sus padres a la iglesia sirviendo a Dios.
Y eso es el problema eso fue el problema que yo tuve. Vine de esa generación pensando que si yo daba todo mi tiempo, día tras día, 24 horas al día metido en la iglesia, que todo lo demás iba a correr bien. No había que ponerle mucha atención al matrimonio. Todo iba a ajustarse de una manera u otra. Mi esposa se iba a ajustar y ella iba a entender, pero eso no es así, no funciona. Y lo que pasó fue que se fue acumulando una deuda. Y como toda deuda, tarde o temprano la cuenta llega. Eso es inevitable. Yo no sabía qué estaba pasando, no entendía muy bien que había problemas entre los dos. Sí sabía que no había buena comunicación, sabía que yo estaba bien ocupado y ella estaba en la librería, en su mundo. Sabía que tal vez ya no éramos los jóvenes enamorados que fuimos cuando primero nos casamos, que a los 4 años de matrimonio ya estábamos tal vez un poco agotados y no había buena relación entre los dos, pero nunca me imaginé que la deuda que se había acumulado era tan grande. Es peligroso poner a nuestros matrimonios en territorios vulnerables. Y cuando tomamos decisiones así, de no saber tener las prioridades correctas, ponemos a nuestros matrimonios en territorios vulnerables. Yo quisiera que mi esposa compartiera en esta tarde. Bueno, yo nací en la iglesia, literalmente nací en la iglesia porque mi madre dio a luz en la iglesia mientras mi padre predicaba. Así que yo fui criada en el Evangelio. Me crié con mis padres en Colombia, en una iglesia pequeña, un pueblo pequeño, pero lleno de mucho amor, mucha oración matutina. Y mi hermano y yo recuerdo que nos encantaba leer la Biblia con nuestros padres, pero poco a poco fuimos viendo que los afanes de cada día, la necesidad que había con los hermanos en la iglesia empezó a sobrecargar a mi padre. Y ya mi padre no llegaba para las cenas, a veces no llegaba de noche asistiendo a un hermano que estaba necesitado, a algún hermano que tenía problema con sus hijos, con su esposa, a un enfermo. Entonces esto nos fue afectando a mi hermano y a mí. Saben, el 90% de la autoestima de una niña viene de su padre. Y esto causó en mi hermano y yo una baja autoestima. Éramos niños que pensábamos que no podíamos, que los demás sí podían, pero nosotros no podíamos. Sí que nos ponían en clases de piano, canto, algún deporte y siempre lo dejábamos. No queríamos terminar, no queríamos seguir porque pensábamos que no éramos suficiente de buenos para poder completar la clase o poder seguir al otro nivel. Era una vida llena de temores, una vida llena de baja autoestima. Y sabes, al conocer a Ricardo yo pensé, wow, ahora sí voy a ser la mujer más feliz. Pensaba yo, ahora sí me voy a sentir completa. Pero solo Dios te puede dar ese sentir que eres completa en Él. Y poco a poco me fui dando cuenta de eso. Saben, nosotros nos casamos muy jóvenes y siempre digo que nos casamos con espejuelos color de rosa. Porque pensábamos que no íbamos a sufrir. Pensábamos que al ponernos estos espejuelos no íbamos a tener pleitos ni dificultades en el matrimonio. Pero nos fuimos dando cuenta que nuestra vida se puso ajetreada. La vida cotidiana era tan difícil. Yo por mi parte en la librería, Ricardo en la iglesia, y con el crecimiento que tuvo la iglesia, nuestras conversaciones empezaron a menguar, nuestras prioridades se nublaron y nosotros nos sentíamos tan ahogados con tanta responsabilidad. Sabes, yo en la librería, una persona de baja autoestima tratando de caerle bien a todos. Buscaba sentir valor, valorizarme en otras personas. Era un people pleaser. Quería caerle bien a todo el mundo. Y me leía todos los libros pensando, voy a dar el mejor consejo. Pero yo veía que poco a poco
la persona que yo era antes, que buscaba la presencia de Dios, que leía la Biblia con gusto, ya no existía, sino que yo era una persona que poco a poco me fui apagando. Era tanta la soledad que yo sentía en la librería sola, que llegué a sentir amargura en contra de la iglesia. Pensaba, la iglesia me quitó a mi esposo. Y esto me llevó a vivir una vida malagradecida, porque yo deseaba tener lo que las demás tenían. Si ellas salían a cenar con sus esposos, yo quería eso. Si sus esposos las sacaban a cine, yo quería eso. ¿Por qué yo no podía tener ese tiempo con mi esposo? Y él no entendía cuando yo se lo reclamaba y le dejaba saber que me sentía sola. Él no lo entendía. Él estaba pensando que él estaba haciendo lo correcto, ayudando en la iglesia, trabajando para proveer para nuestro hogar. Pero dentro yo estaba tan sola. Y recuerdo que comencé a vivir una doble vida, porque yo escondía la soledad que yo sentía y la amargura. Y en la iglesia levantaba las manos, daba gloria a Dios y todos pensaban, wow, qué parejita más linda, qué feliz se ven sirviendo al Señor. Pero no sabían la triste realidad que yo era una mujer tan infeliz. Y sabes, sintiéndome así, yo llegué a cometer el más grave error de mi vida, que fue caer en una relación fuera de matrimonio. A tan solo 4 años de habernos casado, yo ya había sido una mujer fracasada, una mujer adúltera, que había dañado su matrimonio y su vida. Y si antes me sentía fea, ahora me sentía la peor, la más vil, la que menos merecía el amor y la misericordia de Dios. Me sentía muy lejos de Dios. Sabes, que siendo criada en el Evangelio, yo recuerdo que mis padres me decían todo lo que era malo, todo lo que yo podía hacer y no podía hacer, qué ropa podía usar, y que era tantos, cuidado con esto, no hagas esto, que yo llegué a conocer solo un Dios de juicio y castigo. Y no había conocido el amor el amor verdadero de Dios, el amor y la misericordia de Dios, un Dios de amor. No lo conocía. Así que, ¿a qué nivel piensan ustedes que estaba mi pecado? Yo me veía como la persona que menos merecía el amor de Dios. El nivel de pecado mío estaba por encima de todos. Yo pensaba, Dios no me va a perdonar a mí. Ese pecado es horrendo. ¿Cómo es posible que Dios me va a perdonar eso? Pensaba yo. Y qué triste, ¿verdad? Ser criada en el Evangelio y pensar de esa manera. Pero recuerdo que yo, sintiéndome tan desesperada, terminé esa relación. Y de ahí yo no saqué nada sino más dolor y más vergüenza. Hollywood te pinta un adulterio como algo pasajero, algo liviano. Nadie se va a dar de cuenta, tranquila. Es normal, pero la verdad es que es pecado. Y hasta te ponen una musiquita bonita en las escenas románticas con los amantes, pero la verdad es que el pecado trae muerte espiritual y en muchas ocasiones la muerte física. Y eso era lo que yo estaba deseando, morirme, porque no podía con esa carga del pecado. Recuerdo que yo le conté lo que yo había hecho a una amiga en la iglesia. Ella se lo contó al pastor. El pastor me confronta y me dice, tienes 2 opciones, o se lo dices tú o se lo digo yo, pero quiero que sepas que la iglesia no está a tu favor. Nosotros pensamos que te debes de ir lejos. Vete lejos y comienza de nuevo en otro lugar, no tienen hijos. Y yo me quedé asustada. ¿Cómo era posible que me estaban mandando lejos? ¿Cómo era posible que para mí no había palabras de consuelo ni de esperanza? Yo era la que comía en casa del pastor todos los domingos, parte de su familia. ¿Cómo me estaban mandando lejos? Yo pensaba, la iglesia no es un lugar donde acobijan y abrazan al caído y ayudan a restaurar.
pero eso no era para mí. Él me miró y me dijo, nadie va a estar a tu favor, debes de llamar a tu madre. Él se fue y yo salí rumbo a mi casa pensando, ¿cómo voy a contarle a Ricardo lo que yo he hecho? ¿Cómo le voy a dejar saber al hombre que me ama que yo le he sido infiel? Yo llegué a mi casa y abrí la puerta y vi los cuadros, los recuerdos que habíamos hecho en esos 4 años. Y todo me vino encima pensando, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo voy a perderlo todo? ¿Cómo voy a explicar lo que yo he hecho? Todo lo voy a perder. Pasé a la oficina donde él estaba. Me arrodillé delante de él y pude ver el miedo en sus ojos, la confusión. ¿Qué te pasa?, me dice. Le dije, Ricardo, te he sido infiel, perdóname. Y al yo decirle estas palabras, yo vi cómo cambió su vida, fue destrozado en ese momento, su corazón. Pude ver cómo su rostro se transformó de confusión a ira. Se llenó de tanta ira que me pidió la billetera. Cuando se la entregué me quitó todo y me dijo, yo voy a salir. Cuando yo vuelva yo quiero que tú ya no estés. Lo has dañado todo, ¿y para qué? Y yo no tenía explicación. Yo no sabía cómo apaciguar el dolor que él estaba sintiendo en ese momento. No había número de perdónames que podían apaciguar su dolor. Su corazón estaba hecho pedacitos. Recuerdo que él abrió la puerta y cuando él salió ahí estaban sus amigos de la iglesia para abrazarlo, para llevárselo y consolarlo. Pero cuando esa puerta cerró yo estaba sola. No había nadie a mi favor, nadie para abrazarme, para dejarme saber todo va a estar bien, tranquila, Dios te ama. Y en esa soledad, en esa angustia me quedé llorando y gritando como una loca. Recuerdo que en esa soledad yo escuché una voz que me dijo, quítate la vida, tú no vales nada. Y yo sabía exactamente lo que yo tenía que hacer. Fui al garaje, busqué un veneno y me senté a contemplar esta bolsita de veneno cuando yo decidí tomármela. Que ya me la iba a meter a la boca, abren la puerta. Y era mi madre. Ella después me cuenta que estaba lavando los platos y Dios la inquietó. Y ella escuchó que Dios le dijo, ve donde tu hija, que ella te necesita. Y ella soltó todo y se fue a mi casa. Ella tenía llave y cuando entró vio lo que yo iba a hacer. Reconoció esa bolsita y se tiró encima de mí. Empezamos las dos a luchar por esta bolsa de veneno. Mi mamá gritaba, la sangre de Cristo tiene poder. Más ella gritaba, más yo agarraba esa bolsita pensando que esa era la solución a mi problema, quitarme la vida. Mi mamá gritaba, la sangre de Cristo tiene poder, suéltala. Yo solté la bolsita de ver el dolor que tenía mi madre en sus ojos. Se la entregué. Y le dije, está bien, mami, no lo haré. Pero dentro de mí yo estaba pensando, mañana lo hago porque yo no puedo más. No puedo seguir con esta carga de culpabilidad. Y ella empezó a meter mis pertenencias en bolsas de basura y seguía empacando y empacando. Y yo le decía, mami, ¿te acuerdas cuando me dieron eso en mi boda? ¿Te acuerdas, mami, que fuimos a comprar eso a la tienda? Ni lo he usado, mami. ¿Cómo es posible que yo he dañado mi vida de tal manera? ¿Quién me va a amar a mí? Ella me decía, mija, para Dios no hay imposible. Dios te ama. Pero yo no lo veía, yo no lo entendía. Estaba tan aturdida. Y ella empacó todo en el carro y salimos de la casa y yo miré hacia atrás y le dije, mami, más nunca voy a poder entrar a mi casa. Y de nuevo mi mamá me dijo, para Dios no hay imposible.
rumbo a casa de mis padres, me vino a la mente que ahora yo tenía que enfrentarme a mi padre, el hombre que me había criado en el Evangelio. ¿Cómo era posible que yo iba a tener que romperle el corazón a él también? Y cuando llegamos, mi padre sale y me pregunta por Ricardo. ¿Dónde está Ricardo? Le dije, papi, perdóname, le he sido infiel y me ha botado de casa. Mi padre se tiró al piso a llorar y me preguntaba el por qué. ¿Por qué lo hiciste? Dime que es una broma, están jugando conmigo. Y él, al ver la cara y las lágrimas de mi madre, a ver mi rostro lleno de angustia, me dijo, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo es posible si yo te crié en el Evangelio? Te enseñé el temor a Dios. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo dañas tu vida? Y yo no sabía qué decirle. Y él gritaba como un loco. Me miró de arriba abajo y me dijo, vete, yo no te quiero ver jamás. Se encerró en su habitación y gritaba como un loco. Le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Qué hice yo si te he servido toda mi vida? ¿Cómo es posible que mi hija es una adúltera? ¿Cómo ha hecho esto? Y mi madre, por su parte, tocándole la puerta, abre la puerta, la niña te necesita, yo te necesito. Pero mi padre no respondía. Esa noche fue eterna, llena de dolor y angustia. Y yo seguía esperando al lado de la ventana que Ricardo volviera por mí. Pero pasaron las horas y eso no pasó. Y recuerdo que yo le decía a Dios, devuélveme mi casa, devuélveme a Ricardo. Tú no eres el Dios del imposible, haz que Ricardo vuelva. Y en la madrugada yo escuché que mi papá salió de su habitación y le dijo a mi mamá, hace una semana en mi iglesia una muchacha fue sorprendida en adulterio y yo tuve palabras muy fuertes para ella. ¿Con qué cara me paro yo a predicar si mi hija ha hecho lo mismo? Mi hija es una adúltera. Yo no la quiero aquí. Mi padre no estaba pensando en que su hija había perdido su hogar, había perdido su esposo, que la habían botado a la calle, que tenía el corazón hecho pedacitos. Mi papá estaba pensando en el qué dirán los hermanos. Qué triste. Y cuando yo escuché esto, yo sentí que mi corazón terminó de romperse. ¿Sabe? En un día yo pude experimentar cómo era sentir el dolor y el rechazo de los 3 hombres más importantes en mi vida. Mi esposo, mi padre y mi pastor. Era demasiado para mí. Y yo le rogaba a Dios que me llevara, que quitara mi vida porque yo no podía más. Y en ese llanto y angustia me quedé dormida. Y al siguiente día desperté debajo de la cama. Y ustedes tal vez dirán, ¿y por qué debajo de la cama? Y era porque ese era el lugar donde yo pensaba que yo merecía estar, en lo más bajo del piso, sin comodidad, sin almohada, sin colchón ni cobija. Yo pensaba, me voy a castigar de esta manera porque yo no merezco nada. Mi madre entraba y me ofrecía alimento. Yo le decía no. Trataba de abrazarme y yo le decía, no me toques, soy sucia. Y así pasaron los días. Me castigaba, yo no aceptaba el perdón que Dios me estaba dando libremente. Y un día, ya desesperada del hambre, salgo de mi habitación. Me encuentro con mi padre en el pasillo. Si me pueden poner el versículo, por favor. Me encuentro con mi padre en el pasillo y me dice, siéntate, que tengo una palabra de Dios para tu vida. Siéntate, que Dios me ha estado inquietando y no me deja dormir. Se encuentra en Jeremías 15:19. Dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás.
Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hermanos, la palabra de Dios es vida. Dije, la palabra de Dios es vida. Dios sabía exactamente lo que yo necesitaba escuchar en ese momento para recobrar vida, para que estos huesos secos recobraran un soplo de aliento, el querer vivir, el querer luchar por mi matrimonio. Para mí, este versículo me sacudió. Yo entendí que si yo le daba la espalda al pecado, Dios me iba a hacer limpia y pura como su boca. Que Dios me iba a devolver todo lo que yo había perdido y aún más. Limpia y pura como su boca. ¿Cómo era posible que yo siendo una pecadora, Dios me iba a limpiar de tal manera y me iba a restaurar? Para mí fue increíble el amor de Dios. En mí hubo un genuino arrepentimiento en ese momento. Ese momento marcó un antes y un después en mi vida. Recuerdo alzar mi mirada y ver a mi padre con sus brazos extendidos y me pidió perdón. Mija, perdóname. Perdóname por no ser el padre que tú necesitabas. Perdóname por haberte fallado como pastor. Prometo ayudar a levantarte, a restaurarte, a amarte. Perdóname. Me abrazó y yo pude sentir el abrazo de mi Padre terrenal, pero al igual sentir el abrazo de mi Padre celestial, lo cual yo estaba deseando tener de hace años. Dios comenzó ahí a sanar la relación entre padre e hija. Y ahí empezó mi proceso. Y ahí empezó el hambre y el deseo de la búsqueda del Espíritu Santo, la búsqueda de más y más de su palabra. Y volví a ser la niña que antes leía la Biblia con su padre. Y los tres nos sentábamos y buscábamos la presencia de Dios y usábamos nuestra fe colectiva, los tres, declarando que Dios iba a hacer un milagro. Y sabes, Dios me mostró que yo había sido una persona tan egoísta, que mis oraciones eran egoístas. Devuélveme mi casa, devuélveme a Ricardo, hazlo ya. Yo quería que Dios me quitara el sufrimiento, yo quería que Dios no me dejara sufrir. Era egoísta. Que Ricardo estaba sufriendo y que yo no estaba orando por su corazón, que necesitaba ser sanado. Dios me mostró que Él quería que yo me vaciara del yo para que Él entrara, renovara mi mente y mi corazón y hiciera de mí nueva criatura, porque Dios todo lo hace nuevo. Y Dios me mostró que Dios no puede llegar a tu corazón si no te vacías del yo. Dios no va a llenar lo que ya está lleno. Y cuando yo permití que Dios entrara, Él empezó a sanar y a procesarme. Y fue un tiempo difícil, pero al igual fue hermoso. Hermoso estar en la presencia de Dios. Y nadie venía a verme, nadie llamaba. Un día llama el abogado de Ricardo y me dice: ¿qué piensas hacer? Ricardo se está divorciando de ti. Le dije: no quiero nada, dáselo todo. Y ella me dice: ¿por qué? Si por ley te toca la mitad. Yo le dije: porque Dios todo me lo va a devolver. Dios me había hablado a mí y no le estoy diciendo a ustedes que hagan lo mismo, porque a Dios le da estrategias a cada uno diferente. Pero eso fue lo que Él había puesto en mi corazón. Yo todo te lo voy a devolver y aún más. Y voy a ensanchar tu territorio. Así que yo me aferré a su palabra, a sus promesas. Y firmé esos papeles y en un mes ya estábamos divorciados.
me dolió, le dolió a mis padres, pero seguíamos con fe declarando que Dios iba a hacer un milagro. Íbamos y nos parábamos frente a lo que era nuestro hogar de noche, sabiendo que Ricardo estaba durmiendo. Nos parábamos frente a la casa y regábamos aceite ungido y declarábamos con fe que Dios iba a mover esa montaña de imposibilidad, que Dios iba a hacer un milagro, que este corazón iba a palpitar de nuevo con amor y perdón hacia mí. Hermanos, nuestra fe mueve la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Y aunque aparenta ser el fin de la historia, Dios sigue escribiendo. Entonces nuestro libro se titula ¿Y si comenzamos de nuevo? ¿Usted cree que Dios puede hacer un nuevo comienzo en su vida? Porque yo ni me acuerdo lo que era mi vida antes de ese nuevo comienzo. Hace más de 20 años atrás, el arrepentimiento se encontró con el perdón. Pero antes de que eso sucediera, mi proceso fue doloroso. Cuando Susi me cuenta lo que había hecho, mi reacción fue una llena de enojo, de ira y de venganza. Yo quería que ella sufriera igual que yo. Y verbalmente la agredí con palabras que se reservan para tus peores enemigos. Yo quería que ella sufriera, así como yo estaba sufriendo. Me vestí de rencor, de ira, de enojo, y no había quien me quitara esa vestidura. Y yo pensaba que esa era la mejor manera, la salida para mí, pero Dios tenía que lidiar con mi carácter. Y hablando de carácter, qué tremendo que muchas veces nos paramos aquí arriba y cantamos canciones de amor, de perdón, de misericordia y gracia. Ustedes allá igual cantamos canciones del poder de Dios, de su amor, de su gracia y su misericordia. Pero cuidado cuando alguien nos hiere y requiere que nosotros brindemos misericordia y gracia, porque hasta ahí llega el cántico. Como de pronto se nos olvida de que estamos cantando y de pronto le ponemos límites a nuestro Dios. Cantar está bien, pero es que Dios, tú no sabes lo mucho que esto me ha dolido. A mí se me hace imposible. Cuando se nos olvida lo mucho que Dios nos ha perdonado a nosotros. Murió en la cruz por ti y por mí. Eso no es un cuento de hadas, eso es una realidad. Pagó el precio de tu pecado con su vida, con su sangre. Y aquí en esta iglesia, esto es una sorpresa. Tal vez usted no se ha dado cuenta, aquí no hay nadie perfecto. Aquí no hay santos. Estamos en el proceso de ser santificados, de que Dios nos perfeccione cada día en nuestro caminar. Pero aquí todos hemos cometido errores y constantemente los cometemos. Y si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, no estuviéramos en pie. Esa es la realidad. Pero qué difícil es brindar perdón. Y a mí, cuando el pecado de Susi fue revelado, confesado, algo más fue revelado en ese momento. Mi carácter, el yo, quién era yo de verdad. Ahí salió la luz, el verdadero Ricardo. Las crisis de la vida tienen muchas utilidades. O sea, el propósito es para muchas cosas. Y una de ellas es para revelar el carácter de la persona. Las crisis vienen para ver de qué tú estás hecho. Y si tú piensas que eres de oro, tal vez te vas a sorprender cuando veas que eres de lata. Tal vez un poco oxidado. Tal vez no brillas como piensas que estás brillando. Porque en esos momentos difíciles es que tú te defines de quién eres. Y yo me definí, yo no conocía el amor y el perdón de Dios. Y rápidamente acudí a las estrategias de este mundo, los planes de este mundo. El plan B, separación. El plan C, divorcio. El plan D, borrón y cuenta nueva. Yo sigo por mi rumbo y ella por el de ella. Pero yo vengo a decirte en esta tarde junto con mi esposa que el plan A de Dios todavía sigue en pie. ¿Sabe cuál es el plan A de Dios? Restauración. Volver al principio. ¿Usted por qué cree que Jesús vino a restaurar? Jesús vino a establecer el plan A de Dios, porque si no, al ver el pecado del mundo,
Dios fácilmente pudiera haber dicho, se acabó, empiezo de nuevo en otro lugar, en otro planeta, con otro pueblo. Pero Dios dijo, no, yo amo a mi pueblo, yo amo a mi creación. Vamos a restaurarlos, a restaurar esta relación. Voy a enviar a mi hijo para que el plan A de restauración se mantenga vigente, en pie. ¿Cuántos dicen amén? Me costó. Nosotros nos divorciamos, al mes estábamos divorciados. Y yo pensaba que eso era el fin. Pero no encontraba paz, no encontraba tranquilidad. No encontraba sueño, tenía insomnio y terminaba muchas veces durmiendo en casa de mi madre. Una vez estaba, ya después que estábamos divorciados, yo estaba en la librería y fíjese cómo Dios es. Mis amigos, los que me rodeaban, los que se criaron conmigo, viendo mi dolor y mi sufrimiento y el enojo que había en mí, no tuvieron la valentía de decirme lo que yo necesitaba escuchar. Vinieron a decirme lo que yo quería escuchar. El verdadero amigo te dice lo que necesitas escuchar. No te tiene miedo, te aprecia. No tienes miedo a perder la amistad por tu bienestar. Amén. Mis amigos, todos los que me rodeaban, no podían darme palabra de aliento, de esperanza. Nadie se atrevió a decirme, no te rindas, hombre. ¿Acaso nuestro Dios no es más que suficiente? ¿Acaso Dios no puede hacer un milagro? No, no podían. Todos venían a decirme, eres joven, empieza de nuevo. Un clavo quita otro clavo. ¿Cuántos han oído esa frase? Sí, yo lo he buscado en la Biblia, todavía no la he encontrado. Si usted la encuentra, me avisa. Y así, eso se llama en mi pueblo, de donde yo vengo, eso se llama echarle leña al fuego. El fuego está ardiendo y en vez de apagarlo, dice, echa otra leña más ahí. Eres joven, tranquilo, empieza de nuevo. No tienen hijos, bien. Todo te va a ir bien, tranquilo. Yo veo esto todo el tiempo. Eso son estrategias de este mundo. Pero nadie se atrevió a decirlo, no te rindas, pelea por lo tuyo. Y eso era lo que Dios quería. Pero Dios no se olvidó de mí. Un día estaba yo en la librería atendiéndola y llega un pastor desconocido, no sabía ni quién era. Se presentó y me dijo, Dios me inquietó a venir a hablar contigo. Recuerde que este hombre no me conocía y yo no lo conocía a él. Y yo estaba un poco a la defensiva, cerré la librería, le dije, está bien, pastor, cuénteme, ¿qué le dijo Dios? Y me dijo, Dios me dijo que te diera estas palabras, el matrimonio es como un jardín. Cuando tú y tu esposa se casaron, compraron un terreno y empezaron a limpiar ese terreno, quitando los escombros, las piedras y a sembrar en él. ¿Qué sembraron? Bueno, tiempo compartido, palabras de afirmación, cariño, amor, paciencia. Y ese jardín comenzó a florecer. Era bello. Todos aquí en la comunidad admirábamos el jardín de ustedes, ese bello matrimonio, una pareja joven sirviendo a Dios en la iglesia, con la librería. Pero un día te levantaste y viste que un terrible incendio había arrasado con tus sueños, con la esperanza, con tu matrimonio, y ese jardín quedó hecho cenizas. Y hoy en día estás parado frente a ese terreno, viendo solo escombros y cenizas, contemplando qué vas a hacer, pensando que es mejor comenzar de nuevo en otro terreno. Yo vengo a decirte esto de parte de Dios. Debajo de esas cenizas hay tierra fértil, y si te atreves a abrazar el perdón, Dios hará florecer de nuevo ese jardín. Qué tremendo. Qué increíble. Unas palabras de esperanza en la sequía de mi desierto. Es como un oasis. Alguien me dio una gotica de agua y me dijo, hay esperanza. Sembró esa semilla en mi corazón. ¿Será posible que después de un divorcio, después de una infidelidad, después de todo este dolor, Dios pueda restaurar, hacer revivir aquello que ya estaba muerto? ¿Será posible? Y este hombre me dijo, para Dios no es nada imposible. Es más, yo vengo a decirte esto, me dijo él. El único que tiene la autoridad para posicionar a Susana en el lugar que le corresponde eres tú. Dios no lo va a hacer, Dios no va a esforzar
que tú tomes una decisión, no lo va a poner. ¿Cuál es el lugar que le corresponde? La esposa de Ricardo Rodríguez. Ese es su lugar. Y eso está en tus manos. ¿Qué hizo ese hombre y qué hizo Dios al decirme esas palabras? Me desvistió de víctima, porque nos gusta vestirnos de víctima, y me dio autoridad y me dijo: no, tú tienes poder en tus manos, poder para bendecir la vida de Susana, para ayudarla a levantarse, para posicionarla en el lugar que le correspondía. Y el hombre se despidió y se fue. Pero esas palabras me conmovieron, me impactaron, me dejaron con una inseguridad de que habré yo tomado la decisión correcta. Y recuerdo que yo seguía mi rutina, seguía en la iglesia dirigiendo los 5 servicios y viendo que todos los que me habían aconsejado divorcio, al final de los servicios se iban a sus casas con sus esposas. Y yo me iba a mi casa solo. Y yo decía, pero qué fácil fue dar esos consejos de divórciate cuando ellos no tienen un gallo en la pelea. No les duele. Y yo tomé esta decisión pensando, bueno, estamos todos juntos, sí. Listo, divórciate. Bien, me divorcié. Y de pronto veo que ellos están cenando, me voy de cita con mi esposa. Y yo dije, está bien, entiendo cómo es esto. Hay que tener cuidado de no tomar decisiones de largo plazo en momentos de crisis. Hay que actuar con sabiduría y no rendirse a mitad de camino. Entonces yo no dormía, terminaba, muchas veces les mencioné, en casa de mi madre, y una de esas madrugadas estaba durmiendo en casa de mi mamá y me desperté, me senté al piano y empecé a tocar una melodía. Y sentí que la atmósfera en esa habitación cambió y el ambiente cambió, y sentí que Dios llegó ahí a hablarme. Dios veía que yo todavía estaba inseguro. Envió un mensajero a este pastor a hablarme, a sembrar la semilla, pero mi ego, el enemigo del propósito de Dios, mi ego no me dejaba abrazar el propósito de Dios para mi vida, que era perdonar. Esa era mi salida, pero no podía. Era difícil. Qué difícil es perdonar. El perdón es para los valientes, hermanos. El perdón no es para aquellos que se rinden, es para los valientes, porque perdonar significa cargar la culpa de los demás. Si yo voy a su casa y le rompo la vasija de su abuela, la que usted ha guardado, ha limpiado toda su vida, se la rompo sin querer y yo te digo perdóname y tú me dices tranquilo, no hay problema, right? Ya yo no tengo culpa. Pero todas las navidades, cuando se van a reunir la familia, ya esa vasija no está ahí, ¿verdad? Todos los años falta la vasija, es un recordatorio de que algo falta y usted está cargando la culpa porque usted absorbió la culpa, me perdonó. Ese es el perdón. No significa que nada pasó, significa que yo cargo la culpa. Yo entendía que al perdonar a Susana yo tenía que cargar culpa también, tenía que estar a su lado cuando los demás señalaran y dijera, mira, esa fue la que le fue infiel, pero mira, el esposo está ahí también. Yo entendía y era difícil para mí. Pero un día en casa de mi madre durmiendo, me desperté y Dios me habló y caí de rodillas llorando incontrolablemente y sentí que Dios me dijo, levántate y abre la Biblia que está encima del piano. Y así lo hice. Y cuando la abrí, lo primero que leí fue la parábola del hijo pródigo. Y comencé a leer esa parábola. Y a mitad de camino, una vez más, me vestí de víctima. Y le dije, yo no soy un hijo que necesita regresar a casa. Yo soy la víctima en esta historia. A mí me maltrataron, me traicionaron y yo no me he ido de casa. Y no entiendo por qué quieres que lea esta parábola. Y Dios me habló claramente una vez más. Y me dijo, es tiempo que te dejes de ver como un niño y actúes como el hombre que yo sé que tú puedes ser. Hay más que un protagonista en esta historia. Nunca te has puesto en el lugar de este papá que supo perdonar a su hijo. Nunca has visto la gracia, la misericordia que demostró cuando corrió hacia él y lo abrazó y lo besó. Y aunque el hijo quería ser un siervo, porque no se sentía digno, porque la culpabilidad de su pecado, iniquidad, de su rechazo, la vergüenza era demasiada, no se sentía digno. Dijo, yo quiero por lo menos ser un siervo en tu casa. Y el papá dijo, no, tú eres mi hijo. Aquel que yo pensaba que había muerto y ha resucitado, se había perdido y es hallado. Y él lo posicionó en el lugar que le correspondía como su hijo. Y Dios ahí fue que, cuando Dios me demostró eso, fue que yo me di cuenta
que el que estaba actuando mal en todo esto, estaba impidiendo que el propósito de Dios se cumpliera, era yo. Que mi ego, mi enojo, mi ira estaba impidiendo que Dios hiciera algo precioso en nuestro matrimonio. Y hubo un quebranto, un rendimiento total en mi vida. Me rendí ante el propósito de Dios y su voluntad, y Dios empezó a moldear un nuevo corazón. Mi vida, aunque yo pensaba que era una vasija de honra, realmente no lo era. No estaba listo para las bendiciones que Dios iba a derramar sobre mí. Dios tenía que romper esa vasija y hacerla nueva, una que estaba alineada con su corazón. Solo ahí fue que Dios entonces empezó a derramar bendiciones. Entre ellas una canción que nació esa noche que dice: quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Una canción que años después Dios usó y sigue usando de una manera poderosa para bendecir la vida de miles de personas, millones de personas. Nunca se me olvida mi conversación en ese momento. Yo me rendí, pero hice un pacto con Dios. Dije: Padre, yo lo haré, yo abrazaré este proceso, me dejaré procesar por ti. Me rindo ante tu plan y abrazaré el perdón. Pero lo único que pido es que por cada lágrima que he derramado, que tú te glorifiques en la vida de alguien, que esto no sea en vano, que no simplemente sea otra historia más, pero que algo grande pueda salir de este fracaso que ha sido nuestro matrimonio y de esta restauración. Y ¿sabes qué? Dios cumplió su promesa. Dios ha hecho algo extraordinario. En 20 años de ministerio he tenido la bendición de escribir cientos de canciones, 15 producciones, vendido millones de discos, estar frente a millones de personas, multitudes, cantar en las tarimas y altares más importantes de este planeta. Pero todo comenzó esa noche cuando el arrepentimiento se encontró con el perdón. Yo no sabía lo que Dios tenía. Yo no entendía la grandeza del plan de Dios. Dios, me imagino Dios mirándome a mí: tú no tienes idea lo que yo tengo para ti. ¿Tú te crees que esto que estás aguantando aquí, que es tu ego, es valioso? Lo valioso es lo que yo tengo para ti. Déjate procesar. Yo le invito a que se ponga de pie con nosotros en esta tarde. Llamé a Susana después de haber hablado con mi madre. Le dije: mami, Dios me habló y siento en mi corazón llamar a Susi. Quiero invitarla a las vacaciones familiares que se acercan a fin de año. Yo asustado que mi madre me dijera: usted sabe, la suegra, ¿verdad? Me dijera: tú estás loco. ¿Cómo vas a atreverte a llamar una vez y volver? Ya están divorciados. ¿Y sabe qué me dijo mi mamá? Las primeras palabras que salieron de su boca fueron: hemos estado orando por eso. Que Dios tocara tu corazón, porque sí se puede. Usted no necesita que una multitud vaya a tu favor, que los comentarios estén a tu. Lo único que necesita es que estés caminando en el propósito de Dios. Hay personas que se van a acercar a ti que no están dentro del plan de Dios, y esas personas, échalas a un lado. Hay amigos que comenzaron esta jornada contigo que nunca van a poder entrar a la tierra prometida, pero hay algunos tal vez que ni cuenta te da que están orando por ti en este momento para que no te rindas. Y esos son los que tú tienes que decir: ayúdame, aquí estoy. En esta tarde nosotros nos ponemos en la brecha por ti. En esta tarde nosotros queremos orar contigo y queremos declarar victoria sobre tu vida. En esta tarde esto puede ser la primera página del próximo capítulo de tu vida. Dios está listo para empezar a escribir. Estará dispuesto a rendirte ante su propósito, a ser procesado, a darle un fin a la ira, el rencor, el enojo, a declarar libertad sobre esas cadenas de rencor, de falta de perdón.
a dejar de estar reviviendo una y otra vez el pasado. Sabe que el enemigo es el único que te recuerda el pasado. Dios nunca viene a recordarte lo que alguien te hizo ni lo que tú hiciste. Eso no es de Dios. No pienses que Dios te está recordando que tú eres víctima. Eso no es de Dios. Tú eres bello, bella, preciosa. Tú eres victorioso, victoriosa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Esto es un momento clave para ti. Es un momento especial. Yo quisiera abrir este altar. Yo quisiera con mi esposa juntos orar. No solo por parejas. Esto es para las parejas, pero también tal vez has llegado aquí solo o sola. Tal vez tu cónyuge no está aquí. Tal vez tú tienes como padre, como madre, como abuela, tío, tía, primo, prima, ponerte en la brecha por un amigo, por una amiga, por un familiar que está atravesando una crisis en su matrimonio. Este es tu momento de decir ya no más. Declaramos victoria en el nombre de Jesús. Si tú necesitas oración, rapidito pasa aquí adelante. Queremos orar contigo en este instante. Rápido, rápido. Después de ese encuentro que tuvimos tan emotivo, nosotros empezamos a buscar ayuda espiritual y mucha consejería. Un año duramos en consejería, buscando que el Señor sanara nuestros corazones. Y recuerdo un día que Ricardo se me acercó y me dice: ¿qué te parece si comenzamos de nuevo? Y yo le dije sí. Nos volvimos a casar. Tuvimos una boda pequeña, pero rodeados de gente clave, gente que estaban a favor de nuestra restauración, a favor del plan A de Dios para nuestras vidas. Y sabe, después de eso vendimos la librería y, como Él les dijo, nos apartamos de todos aquellos que no estaban a nuestro favor, que no nos iban a ayudar, y empezamos a vivir por fe y a viajar. El Señor abrió una y otra oportunidad para que Ricardo viajara y grabara, y hoy día tenemos 15 producciones y hemos viajado el mundo entero juntos, siempre agarrados de la mano de Dios, confiando en el Señor. Pero durante 16 años viajando, esperando, con el corazón ardiendo de ese gran deseo de ser padres, y no venían los hijos.